Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Qué privilegio nuevamente estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Mi nombre es Andrés Oviedo y hago parte del Ministerio Cristiano de los Hechos en Copacabana. Qué gusto, como les dije, estar compartiendo con ustedes. Y damos gracias a Dios que nos ha edificado en estas semanas anteriores, días atrás, acerca de los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, los ministerios del Señor Jesucristo dados a la iglesia. Y en esta oportunidad tenemos el privilegio de dar apertura con las operaciones del Padre. Amén. Así que vamos a estar estudiando esta porción de la palabra. Allí este texto que pues a la sabiduría, gracias a la sabiduría de Dios y a la revelación, al apóstol Pablo pudo escribir esto a sus iglesias, en especial en este caso a la iglesia de Corinto, y también pues nosotros recibimos edificación en este tiempo gracias a esas cartas tan maravillosas. Amén. Entonces quiero que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 12 en el versículo 6. Vamos a estar leyendo en la versión Reina Valera, en el nombre del Señor. Y dice así: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Acompáñame a orar para bendecir esta palabra, que el Señor sea hablándonos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Dios eterno, damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana, Dios mío, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de reunirnos, Dios mío, a recibir ese pan de vida. Yo te pido en el nombre de Jesús, Dios amado, que hables hoy a mi vida, habla hoy a la vida, Señor, de los oyentes, en el nombre de Cristo Jesús. Dios mío, que sea ese pan espiritual que nosotros necesitamos diariamente para estar nutridos, Señor. Sabemos, Dios amado, que lo espiritual hay que acomodarlo a lo espiritual. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que abre nuestro entendimiento espiritual para poder recibir esta palabra que sea de edificación y poderosa en nuestras vidas. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, sabemos que es algo espiritual y debemos acomodarlo a lo espiritual para que seamos edificados. Gloria a Dios. Entonces, vamos a estar, como les decía, estudiando este versículo acerca de las operaciones del Padre. Amén. Entonces yo quiero que nosotros estemos muy atentos en este tiempo, despiertos, pidiéndole al Señor que nos dé esa percepción espiritual para poder asimilar su palabra en el nombre del Señor. Y vamos a leerlo nuevamente, vamos a poder entrar a profundizar en este texto. Debemos detenernos a examinar esta porción de la Escritura, porque es muy importante. Y dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. En esta porción de las Escrituras hay tres palabras claves que tenemos que primero analizar para poder nosotros interpretar este texto. Amén. Así que miremos la primera palabra clave. Dice, y hay diversidad. Esta palabra diversidad viene del griego diairesis, que significa variedad. Además, esta palabra se deriva de diareo, que significa distribuir o repartir. Amén. Entonces, está diciendo, en este caso, la palabra de Dios, que hay diversidad, que hay varias operaciones, sin embargo, que también están siendo repartidas. Luego vayamos a la segunda palabra clave. Dice aquí, hay diversidad de operaciones, segunda palabra clave. Esta palabra operaciones viene del griego energema, que significa efecto, trabajando o actividad. El sufijo ma hace que sea el resultado o efecto de energía, que es el resultado de la energía de Dios. Amén. Entonces vemos que estas operaciones es un tipo de trabajo
que Dios está haciendo, que Dios está efectuando. Es el resultado de la obra o de la operación y del poder del Señor. Amén. Y vamos a mirar el verbo hace, que dice aquí. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Cabe resaltar que energema se deriva del griego energeo. Vamos a verlo a continuación. Entonces, este hace, ese verbo se traduce aquí del griego energeo, que se ilustra para indicar el ser activo o eficiente. Es importante notar que el verbo está en un presente continuo, está en un presente activo, lo cual indica literalmente trabajar en, estar activo en, operante, ser eficaz, ser poderoso en. Entonces podemos nosotros inferir de este texto que las diversas operaciones del Padre están activas y que Él las reparte como dones o regalos a la iglesia. La diversidad de operaciones en que Dios está trabajando eficazmente en el mundo, en la iglesia, el Señor las reparte. Podemos notarlo porque el verbo está en un presente continuo, es decir, que aún hoy en día están activas, no se quedaron en el tiempo, no se quedaron en la historia. El mismo Dios que actuó en el Antiguo Testamento, allí también en el Nuevo Testamento con Jesucristo y los apóstoles y la iglesia, es el mismo Dios que sigue actuando hoy en día. Y estas operaciones están en vigencia para la iglesia. Amén. Entonces, esto lo podemos deducir haciendo este estudio, en este caso, acerca de este texto maravilloso. Entonces, hoy deseo compartir contigo su operación y propósito en la iglesia. Debemos partir del primer punto. ¿Cuáles son estas operaciones? Ahí la palabra de Dios nos está hablando de operaciones del Dios Padre, de Dios el Padre, las operaciones. Amén. Entonces vamos a ver cuáles son estas operaciones. Acompáñame a la palabra de Dios, a Hechos 2:22. Muy bien, entonces vamos a leer esta porción de la palabra del discurso del apóstol Pedro, cuando él es lleno del Espíritu Santo y empieza a declarar la palabra del Señor Jesucristo. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, las operaciones del Padre son estas, hechas en el Señor Jesucristo. Todo lo que el Señor hizo, como lo hemos aprendido entre sombras en el Antiguo Testamento, apuntaba al cumplimiento en el Señor Jesucristo. Las operaciones de Dios el Padre que hizo en el Antiguo Testamento, también las hizo en el Señor Jesucristo. Fueron también puestas por obra por el Señor Jesucristo, y son estas tres. Nuevamente leámoslo: maravillas, prodigios y señales. Vamos a entrar a mirar detenidamente en el transcurso de los devocionales de esta semana, en específico, cada una de estas operaciones. Cabe también resaltar, y es importante mencionar, que todo poder sobrenatural y obrar de Dios es un milagro. Sin embargo, aquí hace la distinción en Hechos el autor Lucas, y hace la separación, porque bien hubiera podido decir milagros, son milagros. Sin embargo, lo divide en tres categorías. Hoy vamos a dar un vistazo general para que nosotros tengamos como esa expectativa de lo que se viene en los próximos devocionales con los líderes que están encargados acerca de ministrar estas operaciones del Señor. Amén. Es necesario también decir que estos milagros o estas operaciones irrumpen las leyes naturales del tiempo, espacio y materia. Amén. Entonces es el poder sobrenatural de Dios que irrumpe toda ley natural, por lo tanto no tiene razón o lógica, va más allá incluso de la razón o la lógica. Vamos a ver la primera, que sería en este caso
yendo a la palabra de Dios, maravillas. Maravillas del griego teras, que significa prodigio o augurio. Es algo que asombra, que trae asombro al espectador y testifica acerca de Jesús. Veamos el segundo, milagros. Del griego dunamis, que significa fuerza. Específicamente es un poder milagroso. Es la obra de poder sobrenatural instantáneo y repentino. Es de manera espontánea, es instantáneo y repentino. Hablando acerca de la categoría de los milagros, dunamis, del griego dunamis. Por ejemplo, también vemos en la palabra de Dios este tipo de milagro cuando Pedro saca su espada y le corta la oreja a Malco, siervo del sumo sacerdote que iban a atrapar a Jesús. Jesús lo que hace es tener compasión, coge la oreja y nuevamente vuelve y la pone en el lugar de la cabeza de este Malco e inmediatamente la oreja queda sujeta nuevamente a la cabeza. Vemos que ahí hay una renovación celular de tejidos, es algo instantáneo, es algo que ocurre ahí mismo y de manera espontánea y poderosa. Entonces este tipo de milagros es algo de una. Sabemos que el pastor Oscar nos hacía, digamos, la comparación acerca de las sanidades y de los milagros. Y la sanidad es algo progresivo, algo que va avanzando con el tiempo. La sanidad, algo progresivo. Y el milagro es algo que ocurre inmediatamente. Entonces, este milagro de nuevamente poner la oreja ahí es una renovación de tejidos, una renovación celular acelerada. Entonces vemos que lo que hace ahí es intervenir en el tiempo, un aceleramiento. Este es el tipo de milagro. Amén. Y la tercera categoría que vemos acá es señales. Del griego semeión, que significa indicación o signo sobrenatural. Denota una verdad espiritual. Cada señal o cada milagro en la categoría de señales de este griego semeión denota una verdad espiritual. Tiene siempre una verdad espiritual. Amén. Podemos ver un ejemplo cuando Jesús sana al ciego de nacimiento. Podemos ver ahí y creo, bueno, interactuemos. Pon ahí en el chat que en este momento, ¿cuál crees que sea la verdad espiritual que el Señor Jesucristo quiso revelar con esta señal, con este acontecimiento milagroso que Él hace con el ciego de nacimiento? Entonces te voy a dar 5 segundos para que lo puedas escribir ahí en el chat. Amén. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, la verdad espiritual que el Señor Jesucristo quería mostrar o quería dar a entender es que Él era la luz del mundo, que Él es la solución a toda ceguera espiritual. Entonces, en lo literal, lo que Él hizo fue sanar a un ciego de nacimiento para que él pudiera ver lo que nunca había visto, lo pudiera ver, pudiera tener esa visión, poder mirar los objetos, mirar las cosas. De la misma manera, el Señor Jesucristo es la luz espiritual a las personas. Lo que antes nosotros no podíamos ver o comprender en Cristo, como Él es la luz, nos ilumina para recibir las verdades espirituales. Así que felicito a los que respondieron bien y a los que no, los animo a estudiar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vayamos entonces ya a la segunda parte. Sabemos entonces ya cuáles son esas categorías, cuáles son esas operaciones de Dios que Él está haciendo en la iglesia, que hizo en el Antiguo Testamento, que hizo con Jesucristo y que sigue haciendo con la iglesia, porque como les dije, es algo que está activo. El verbo ese hacer energeo está en un presente continuo. Entonces nosotros también la iglesia en este tiempo lo estamos viviendo y lo vamos a vivir en el nombre de Jesús. Amén. Segundo, en este transcurso dice, ¿cuál es el propósito? Entonces, ¿cuál es el propósito? Vimos cuáles son las operaciones, pero ahora vamos a ver cuál es el propósito. Porque en Dios nada ocurre al azar. Todo tiene un cimiento o un propósito para la vida
del creyente. Amén. Entonces, primer propósito de estos milagros o de estas operaciones: testificar que Jesús es el Hijo de Dios. Vayamos a Juan, capítulo 10, versículo 37-38. Dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amén. Lo que Jesús está diciendo, vea, si ustedes no creen a mi palabra, crean a las obras que yo hago del Padre, es decir, a esa operación en milagros que el Padre estaba efectuando por Jesucristo. Amén. Entonces, cuando la gente no cree por la palabra, cree por las señales y los milagros. Un ejemplo en la Biblia sería Nicodemo, que pues no creía o no creyó o por la palabra, sino que creyó por los milagros que el Señor Jesucristo hizo. Amén. Otro propósito sería hablar una verdad alegórica al reino de Dios, como lo veíamos en las señales. Vamos a dar un ejemplo en Juan 11, versículo 43-44, para que tú más o menos vayas teniendo idea de cómo es esta operación o este propósito. Amén. Juan 11, 43-44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces aquí hay una verdad espiritual. Esta es la historia de Lázaro, que muere y luego pues Jesús va mucho tiempo después de que él había muerto y le llama de la tumba y le resucita. La verdad espiritual que el Señor estaba queriendo transmitir a través de esta señal, bueno, vamos a dar nuevamente espacio para que lo escribas ahí en el chat. ¿Cuál crees que es la verdad espiritual que el Señor Jesús estaba tratando de ilustrar con ese milagro, con esa señal de la resurrección de Lázaro? Así que voy a darte 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Vamos a mirar cuál es la verdad espiritual. La verdad espiritual que el Señor Jesucristo estaba tratando de ilustrar o enseñar en ese momento es que Él es la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque en Adán todos pecamos y morimos a causa del pecado, como lo dice la palabra, pues la paga del pecado es muerte. En Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Entonces es la resurrección que tendremos nosotros después de esta vida terrenal en Cristo Jesús. Esa era la verdad espiritual que el Señor Jesús ilustró con esa señal o ese milagro en Lázaro. Amén. Entonces es ilustrar la condición espiritual del pueblo, el propósito de estas operaciones del Padre. Otro propósito es establecer y expandir el reino de Dios, el reino de los cielos aquí en la tierra. Vayamos a Mateo 24:14. Mateo 24:14. Dice así la palabra de Dios: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esta palabra testimonio da a entender evidenciar algo. Entonces la evidencia de los milagros, la evidencia de las operaciones de Dios, ¿para qué? Para establecer su reino, y expandirlo, entonces para plantar iglesias, para evangelizar, para llegar a las personas, llegar a los hogares. Ese es el propósito de las operaciones del Padre: expandir y establecer su reino aquí en la tierra. Otro propósito en este caso: probar que Jesús ha resucitado y vive para siempre. Amén. Jesús ha resucitado y vive para siempre. Qué buena noticia. Gracias a eso todo esto tiene sentido. Dice en Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos.
veamos aquí, gran poder, palabra clave, y testimonio, evidenciando ese gran poder, esas operaciones del Padre, dando testimonio acerca de Cristo Jesús y su resurrección. Entonces, otro propósito y sumamente especial es demostrar que Cristo vive, que está vivo, amén, y que Él es el Hijo de Dios. Muy bien, como conclusión ya para dar finalidad a este devocional, ¿puedo yo operar en milagros? La respuesta es sí. Todo creyente tiene la facultad de operar en estos milagros, en estas operaciones del Padre, a través de Cristo Jesús y su Espíritu Santo. Nosotros podemos operar en estas trabajo, en esta operación, en estos milagros del Padre. Pero necesitamos nosotros tener una mente renovada por la revelación del Espíritu Santo. Debemos tener sabiduría, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, creer e ir a predicar la palabra y tener un atrevimiento, una osadía sobrenatural para poder ver, para poder experimentar y obrar en estas operaciones del Padre. Por eso es que no todo el mundo puede hacerlo, porque es necesario tener esa renovación, dejar los argumentos, ser llenos del Espíritu Santo para poder obrar en estos milagros. Entonces, todo creyente tiene la facultad, pero es necesario ir a la palabra de Dios para ser instruidos. Es necesario que nuestra mente sea renovada, es necesario dejar la incredulidad y es necesario ser atrevidos sobrenaturalmente y confiados. Debe haber una fe sobrenatural en la vida del creyente para poder obrar en estos milagros. Ese tiene que ser nuestro anhelo, ese tiene que ser la convicción del creyente, poder anunciar y demostrar el evangelio de Dios, porque no consiste en palabras, sino en demostración de poder, como lo decía el apóstol Pablo. Ya hemos dado finalidad a ese devocional, así que vamos a orar en el nombre del Señor para que Dios sea ayudándonos a entrar en esa dimensión sobrenatural y podamos nosotros operar en estos milagros en la iglesia hoy en día. Amén. Padre bueno que estás en el cielo, gracias Dios mío por esta palabra, alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Dios mío, ayúdanos y llévanos, Dios mío, a operar en estos milagros, Dios mío, que tú tienes abierto como dones y regalos a la iglesia, Señor, porque tenemos esa facultad al ser creyentes, Dios mío, por medio de Cristo Jesús y a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios mío, a llegar a esa dimensión sobrenatural en el nombre de Jesús, Señor. Queremos poner nuestras vidas a disposición tuya, buen Dios. Gracias te damos en esta mañana. Amén y amén. Muy bien. Si el video te ha gustado, yo te invito a que lo compartas, te suscribas a nuestra página de Facebook como Hechos Copacabana o también a nuestro canal en YouTube como Hechos Copacabana. Si te has perdido nuestros devocionales, no te preocupes, puedes ir al canal y mirar los videos que están ahí categorizados para que tú puedas también aprender y crecer espiritualmente. Amén. Y también si tú tienes alguna petición especial o deseas consejería o guía espiritual, puedes escribir al número que va a aparecer ahí en pantalla y nuestros pastores con mucho gusto podrán atenderte. Amén. Recuerda, nada hace más útil a una persona en la tierra que el estar listo para ir al cielo. Que tengas un excelente día y que el Señor te bendiga.